Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos hablando acerca de los transductores, o sea, micrófonos. El transductor es el mecanismo que convierte el sonido en señales eléctricas dentro de un micrófono. O sea, el transductor transforma una magnitud física en una señal eléctrica. En otra cosa, los micrófonos pueden clasificarse de acuerdo con la forma de transducción. En otras palabras, dependiendo la forma en cómo se transforma la señal eléctrica. El micrófono es un transductor de audio o sonido de energía eléctrica. El transductor de micrófono es más conocido o llamado simplemente como micrófono. Un micrófono produce señales analógicas eléctricas que son proporcionadas a las ondas de sonido que actúan sobre su diafragma. Los micrófonos se clasifican por el tipo de transductor eléctrico que se utiliza. Además del transductor, el micrófono utiliza filtros acústicos y pasajes cuya forma y dimensión modifican la respuesta del sistema en general. La característica de un micrófono son tanto eléctricas como acústicas. La sensibilidad de un micrófono se expresa como MB. eh, MB de salida eléctrica por unidad de intensidad de onda de sonido. La impedacción del micrófono, o sea, el circuito, tiene una importancia considerable. Un micrófono con alta impedición tiene una salida eléctrica de alta, mientras que el que tiene una baja impedición, o sea, circuito, su salida es baja. La alta impedición hace que el micrófono sea susceptible, o sea, el circuito susceptible de vibración. La direccionalidad del micrófono también es un factor importante. Si el micrófono se usa para detectar la presión de las ondas del sonido, entonces es omnidireccional, es decir, capta el sonido que llega de cualquier dirección. Un micrófono es direccional si responde a la velocidad dirección de la onda de sonido. Más abajo estaré diciendo y hablando un poco más de esto. Le mostraré unas imágenes de, de esto que le estoy mencionando, de los omnidireccionales, direccionales, que eso es acerca del patrón polar. Eso es, o sea, eso viene con el tema sobre el patrón polar. Ay, ah. Algunos de los tipos más comunes de micrófonos son micrófono líquido, que fue uno de los, o sea, fue el primer micrófono básico, micrófono de carbono, micrófono de bobina móvil, micrófono de cinta, micrófono de condensador eléctrico, micrófono de shock, micrófono de, ¿cómo es que son? Inalámbrico y entre otros. El micrófono líquido, ¿cómo? Ay, el micrófono líquido fue el o sea, fue el primer micrófono creado y fue creado por Ellis Gray y Bell. Bell más adelante fue un laboratorio que creó muchos micrófonos y eso que más adelante le estaré explicando sobre eso. Fue creado en 1876. El funcionamiento de este micrófono está basado en la ley de Ohm, que es la que ven aquí, ¿verdad? La corriente de un circuito está producida del voltaje sobre la resistencia. El micrófono está compuesto por una taza de agua
con una pequeña cantidad de óxido sulfúrico y una aguja. O sea, yo me imaginé, porque yo no encontré como una imagen que me explicara, como así, como que una taza de agua literalmente, con una aguja, y me supuse que esto aquí abajo era como la placa, y esto aquí era o sea, esto aquí es como el vaso y la aguja, y eso. Una aguja, al pasar las ondas producidas por la voz humana a través de la aguja, ¿verdad? Esta vibraba sobre el agua, la que obligaba a que la resistencia fluctuara y alterara la corriente para, para que funcionara para que funcionara correctamente, para que debía, o sea, cómo le digo? O sea, la resistencia debía variar sustantemente en la corta distancia en que vibraba la aguja para que el aire, o sea, fluctuara, o sea, subiera. O sea, la cosa como es la contraseña, de que la contraseña, la fórmula es, ah, voltios y, ay, se me fue ahí, ¿cómo que se llama esto? Así, voltaje, amperios y ohms, que esa es la ley que trabaja eh, este micrófono. Él trabaja con la ley de Ohms. Entonces, también tenemos el micrófono de carbón. Este micrófono, en 1878, fue creado por Edgar Quo. Se inspiró en el invento de Graham Bell, o sea, del primer micrófono, o sea, el micrófono de líquido. Y entonces, el mecanismo de este micrófono de carbono básicamente es el mismo que el de líquido. Eh, sin embargo, el micrófono está constituido por dos placas. Bueno, por dos placas, o sea, está constituido por dos placas separadas, ¿verdad? Por gramos de carbono. Y una de las placas actúa como diafragma, por consiguiente, entre la señal de la vía, o sea, y una placa es más fina que la otra placa. Una es más gruesa y otra es más fina que la otra. El micrófono de carbono se utiliza no solo en el teléfono, sino también en radios. O sea, este teléfono, el teléfono de carbono, ajá, el micrófono de carbono fue creado. Eso era un experimento para las personas con problemas auditivos. Y entonces fue como un proceso fallido y en lo que funcionó fue como en la telefonía, en que aquí fue que surgió el teléfono. No solo fue usado para el teléfono, también fue utilizado para la radio y, o sea, el teléfono, la radificación, eventos en público, deporte, entre muchas otras cosas. La fórmula que usa este costo es, aquí la pueden ver y se la pueden ver detalladamente, que es RS, radicación del cálculo de carbono, igual, desplazamiento de control del diafragma, más, o sea, esto acá, y RO, resistencia del cápulo de codesplazamiento, y entonces elevado a la HS, dividido entre PS, constante de resistencia o ohms por dentro del desplazamiento del émbolo. Aquí pueden ver una pequeña imagen cómo entra el diafragma
que es por donde entra la frecuencia, o sea, la señal. La carcasa, que es lo que cubre. Granos de carbón, que es lo que tiene adentro. Espera, y la salida que está acá. Entonces, aquí también podemos ver la respuesta relativa de la frecuencia. Miren acá. Sube. Cómo va aumentando la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia. Y hasta acá. Entonces, luego está el micrófono de condensador. Miren cómo era. Qué raro se ve, ¿verdad? El micrófono de condensador fue inventado por Edward Christopher en 1916 y fue también creado en los laboratorios de Bell, como le había explicado más arriba, como que esos laboratorios eran como, ese laboratorio era como muy famoso, como que Bell era como que el padre de todos los micrófonos, porque en su laboratorio era que se creaban todos esos inventos de los micrófonos. El funcionamiento del sistema está basado en el comportamiento del condensador, pues está compuesto por dos placas con un campo eléctrico en medio de ella. Una de esas placas es más delgada y funciona como diafragma. Por lo tanto, el instante de una señal sonora toca la lámina principal y se produce una variación de la distancia entre las placas. Más adelante verán una imagen que yo les voy a mostrar de cuando choca y eso. Para su funcionamiento, la tensión es suministrada por una frecuencia externa o una batería interna del micrófono, con un voltaje entre 9 y 52 voltios, dependiendo de las expansiones del fabricante. Porque todo aquí, de los voltios y esa cosa, depende del fabricante y de lo que quiere la persona. Entonces, aquí puede ver, este fue el primer micrófono, o sea, de condensador, tenía esa forma. Más adelante tuvo una modificación, que esta modificación fue por Newman, mírenla aquí, que está más bonito, tiene como más estética, más, o sea, eso mismo, más estética tiene, esas cosas. Y entonces aquí está su fórmula que es Q, o sea, carga en Columbus, igual, o sea, igual a capacitación en frecuencia y, no, en faridios, perdón, y P, voltajes en voltios. Diferencia de potencia en voltios entre las placas, o sea, la diferencia que hay entre las placas y eso. Bueno, aquí está la imagen, el diafragma, la carcasa, la placa posterior, la amplificación, el amplificador y la salida. ¿Qué? Este micrófono tiene excelente respuesta transitoria, una capacitación sensible de sonido móvil o estético o algo distante, su amplificación de jirafa, o sea, puedes hacer como en amplificación de jirafa, como que son los que tienen como, se mueven esa cosa, de pedestal, o sea, las jirafas son, yo no sé si lo han visto, son como los que están en los púlpitos y los que tienen como, que se pueden mover y esa cosa, de pedestal, que son los que se ponen en público en la iglesia, que son los que mayormente ponen en la iglesia y esa cosa. Pequeña, su perdido, desventaja, son grandes y son muy sensibles, pueden generar distorsiones por sobrecarga. Si la fuente es muy alta, necesita suministro de atención y amplificador. Si no, está bien normal, o sea, no necesita nada de eso. O sea, el micrófono dinámico. Ahora vamos con ese. El micrófono dinámico comercial, o sea, este fue el primer micrófono comercial, el dinámico, o sea, o de bobina móvil, que también es conocido así.
desarrollado por Mikkel en 1900, Marconi es Sicket en 1923. Entonces, el micrófono dinámico es posiblemente el más ampliamente usado para una grabación de sonido, difisión, sistema, o sea, para una grabación de sonido, difisión, sistema de dirección en público, es muy robusto, puede ser diseñado para proporcionar altas presentaciones, a diferencia del micrófono capacitivo, no requiere de una fuerte alimentación. No, o sea, no necesita una fuerte frecuencia de alimentación y su impedición es de salida baja, de modo que no necesita etapas buffet para complementar un cable. O sea, cuando una señal llega al diafragma de un micrófono dinámico, vibra la bobina, creando una fricción sobre el imán. O sea, todos los micrófonos mayormente tienen imán, del imán, transformando la energía en corrientes eléctricas. Este proceso está fundamentado en el mismo de los parlantes, pero inventado, a diferencia de los micrófonos de condensador, no requiere de fuertes voltajes, como le dije más arriba, externa, y permite trabajar con unas señales de altos niveles. Por esa razón son recomendados para eventos, espectáculos y entre otras cosas. También habían dos tipos de micrófonos, dinámico HBI y dinámico 4 octavos. No lo sé mencionar muy bien, ay, lo siento. Y esa cosa, o sea, tiene una fórmula física, o sea, que es potencial inducido en voltios. B, densidad de flujos magnéticos en telas. Longitud de conductor en metros y velocidad del movimiento en metros. Aquí podemos ver, o sea, todos tienen su diafragma, que es su entrada, su bobina, el imán, el retorno magnético, la salida, el material amortiguante. Aquí podemos ver cómo son. Y aquí podemos ver cómo son su estructura por dentro, cómo tienen su cablecito, su imán, su bobina y todas sus cosas. Este micrófono es muy robusto, poco sensible al manejo de relativamente barato, o sea, son uno de los más económicos. Es útil para obtener una calidad de sonido menos crítica o de buena fuente cercana y cercana y es ampliamente utilizado como micrófono de uso diario. Esos son los que mayormente se usan en la iglesia porque son los más baratos, creo yo. No sé, algo así. El esa palabra, unidireccional, es unidireccional en frecuencias altas y adireccional en frecuencias bajas. Que eso es de los patrones paralelos, que esa yo se lo voy a explicar más bajito, que le voy a hablar un poquito de esa. El funcionamiento, la variación de presión es la onda sonora, hace vibrar el diafragma, vibra aquí adentro en el diafragma. Acoplando la bobina, o sea, bobinita aquí. Esta se mueve en un campo magnético, el imán, usted sabe, magnético, imán. Genera corriente el audio y esas cosas. Ahora viene el micrófono de cinta. Miren cómo son raritos así. El micrófono de cinta es electrocardiodinámico. Comúnmente su patrón polar es bidireccional.
que más adelante le estaré hablando, como le he dicho varias veces, sobre el patrón polar. O sea, cómo es la forma y eso, cómo tiene que ser, cómo son. Del patrón polar. El transductor está compuesto por una cinta de aluminio corrugada y un potente imán. Mírenlo ahí cómo se ve ese imán tan grande ahí. Y un potente imán que induce un campo magnético cuando la presión ejercida por las ondas sonoras causa que la cinta vibre. Miren la cinta. La cinta, o sea, vibre. Se genera una sección de salida al igual valor de las señales suministradas. Habitualmente, estos micrófonos son sensibles a los golpes de la vibración. La señal que genera es de 20 vatios, menos que el micrófono de condensador, ¿verdad? Por esta razón, requiere más ganancia para obtener una buena señal de audio. Su respuesta a frecuencia está limitada para uniforme y generalmente es empleada en los estudios de grabación y en los estudios de grabación para capturar los instrumentos cálidos, debido a que no son recomendables para grabar instrumentos que produzcan gran presión, como son los instrumentos de percusión, por las relativamente frágiles que son muy frágiles, entonces ya saben que esos micrófonos no se pueden usar para grabar percusión. Aquellos que quieren tener un estudio, sueñan con tener un estudio, tienen que investigar mucho de los micrófonos, porque los micrófonos afectan mucho a lo que usted quiere grabar para que pueda tener una buena resolución, o sea, un buen sonido. Mire, aquí podemos ver lo que yo le estaba diciendo ahorita, que es de la cinta. No sé si pueden ver el botón, el mouse que estoy moviendo. Estas son las cinta, y aquí están los imanes que chocan, y eso. Aquí está, cuando choca, o sea, primero tiene una respuesta frontal, y choca, pam, 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 pam. Luego una, y luego la respuesta lateral. Su fórmula L, P2 y menos P1 igual a 0. Entonces, estos micrófonos son útiles para tomar sonidos estáticos sobre el pedestal colgado, excelente respuesta transitoria, mejor calidad de audio, respuesta en frecuencia muy uniforme. Recuerden, no se puede utilizar para grabar percusión. Uniforme, ligera pérdida de agudos si la capacitación es oblicua en la cinta, y no es robusto, ni tampoco compuesto, no es apropiado para usar en jirafa. O sea, ese no se puede usar en jirafa, como estaban hablando ahorita, que ¿cómo que esto se llama? El dinámico sí se podía usar en, en cosas de jirafa, pero este de cinta no se puede usar, porque como ser tan raro, digo yo, eh, no se puede usar. Y el funcionamiento es una cinta metálica, como yo le dije ahorita, ligeramente plegada, que se mueve entre los polos de imanes, como le decía, una cinta que se mueve entre los polos de imanes. La diferencia de presión es el aire, y las caras provocan que la cinta se mueva, y las corrientes eléctricas inducidas generan la señal del audio. Entonces, ahora viene el micrófono eléctrico. Este micrófono eléctrico fue diseñado en los años 20, pero su diseño no era visible hasta que llegó el diseñador Slane y Jim West, y
Fue como siempre en el laboratorio Bell que propone una lámina de teflón metálica para optimizar el funcionamiento de los micrófonos eléctricos. Los principios del sistema está basado en un micrófono tipo condensador, aunque no requiere de una fuente, o sea, una fuerte voltaje externo porque el interior contiene un preamplificador alimentado por una batería generalmente de 1.5 voltios. El electrón está compuesto por un material dieléctrico estable, capaz de mantener una carga permanente a pesar de su diseño. No era viable al principio, pero hoy pero hoy es un micrófono muy común en estudios de grabación. Ustedes pueden ver que en la estudio de grabación, en la cabina, como de radio, esa cosa, usan micrófonos como en medio de televisión y en otro lugar, así son estos tipos de micrófonos que se usan. Este no, porque este está como muy feito, como pero este que está aquí, son como los más usados. Claro, hay mejores diseños ahora porque hay muchas empresas que se dedican a eso. O sea, como siempre, el diafragma eléctrico, la carcasa, la placa de tarea, el F y la salida, como siempre. Esos son como los componentes que está componiendo un micrófono, o sea, diafragma, salida, placa, carcasa, porque está cubierto y esas cosas. Para los amantes del cine también, el micrófono shotgun. Al inicio de la industria del cine y la televisión y medio de demanda, o sea, tenía como una demanda el micrófono con mayor direccionalidad, pero como que no había de eso, o sea, como que no había como un micrófono como que sea como para ese tipo de cosas, para lo que o sea, para el resultado que yo esperaba. Entonces usaron varios micrófonos, pero eso fue hasta la década de los años 30 que Weston Electric y la RCA decidieron como desarrollar un micrófono en forma de tubo, como ustedes pueden ver en la imagen, que siempre como que los micrófonos de cine tienen como un tubito ahí que es para que llegue, no es para que llegue ya, pero esté más cerca. Este tipo de micrófono de condensador es altamente direccional y habitualmente es para amplificaciones de cines y televisión, para la captación de diálogos a larga distancia. Porque, aunque tú no estés cerca, eso capta el sonido, no capta los sonidos del exterior como ambiental, solamente capta los de diálogos a larga distancia. Así que para lo que son sonidos ambientales usan otro tipo de micrófono y para lo que son diálogos sí utilizan el de shock, cuando son cosas de películas y esas cosas. Eh, este tipo de micrófono, no, como le dije, no captan como lo ambiental y esas cosas. Los micrófonos de tipo escopeta conecta un shotgun power desde 12 voltios hasta 48 voltios. La mayoría tiene los patrones polares, cardoides y hipercardoides. Tú sabes, todos pueden ver que también tienen como una colcha, que eso permite como que el sonido, como que entre como más, mm, ay, puede entrar más, como mejor más limpio, algo así. El micrófono shock tiene una ranura donde recibe señales cortas y pequeñas, fuerte de frente. En los laterales, en medio y del tubo, recibe señales medias. Por último, al final del mismo recibe las señales largas, así que recibe señal y frecuencia por todo lado ese micrófono.
señal es larga. La diferencia de caminos de las ondas es que provocan la fase, se produce en largo tubo distinto enfrente de del diafragma. Este tubo dispone de una ranura por las que recibirá la señal, de modo que finalmente el diafragma recogerá las señales cortas por el frente, o sea, por el frente, esta imagen no se me ve bien, por el frente, y las señales cortas, oh, no, perdón, sí, las señales cortas por el frente y las señales medias laterales, o sea, las señales medias laterales por el tubo y las señales laterales largas al final del mismo. O sea, porque el tubo arriba, aquí no es que, no es donde lo tiene agarrado por si acaso, atrás. Es que el micrófono es como un tubo y entonces arriba, por los lados y abajo recibe la frecuencia. Entonces, el micrófono de inalámbrico. Este micrófono lo estamos viendo mucho en lo que son los medios de comunicación, como la televisión y esa cosa que ya no andamos con todo esos cableríos, como viendo con el micrófono y esa cosa. Ahora mismo lo que se está usando mucho esos teléfonos, esos micrófonos inalámbricos, como lo pueden ver aquí en la imagen. Ellos son como una cosita y, y se cargan. Al inicio del micrófono inalámbrico es muy similar al micrófono tradicional. O sea, ustedes pueden ver que se parece muchísimo al micrófono tradicional. Pues en muchas compañías afirma ser los primeros en desarrollar este tipo de inalámbrico de micrófono, o sea, ese tipo de micrófono inalámbrico. Pero fue hasta 1949 que Allen Ises en el Redmore afirma haber desarrollado el micrófono de radio para este evento. O sea, se fabricó en 1949 para el evento de... ay, para un evento. Y Moren afirma haber diseñado ese micrófono para dicho evento, para el evento, o sea, de la radio. Luego, el micrófono de frecuencia modulada para la base naval de Mayship. Y ese mismo año, Ever Cron creó un micrófono inalámbrico, amplificando en el estudio de, o sea, amplificado en el estudio de Lewarse, Dumont en Wichita. Un nombre raro. Entonces, ahora sí le vamos a hablar sobre lo que son los patrones polares. O sea, el patrón polar, en pocas palabras, es la forma o dirección en que el micrófono captura el sonido. Ustedes entienden, el micrófono, no, ustedes ven que cuando le están cantando, dicen, no, ponte el micrófono un chin de pegado, no te lo puedes pegar mucho aquí porque no se escucha bien, que te pega un chico cuando tú vayas a hacer los sonidos eh, más agudos, tú te lo despega un chin el micrófono y cuando después te lo pega, eso implica eso a los patrones polares y esa cosa. Como le decía, es la forma o dirección en que el micrófono captura el sonido y dependiendo de esta captación se define el micrófono. Es el adecuado, o sea, se define cuál es el micrófono adecuado para el uso de que les requiere dar, ya que sea para canto, locución, estudio de grabación, videoconferencia, entrevista, entre cosas. Para cada cosa con que hace hay un micrófono. No es de que solo un micrófono, no, mira, yo quiero este micrófono porque es bonito, porque es bien. Si después tú lo compras y no te va a funcionar para lo que tú quieras, porque el micrófono no capta realmente lo que tú quieres hacer. Para aquellas personas que quieren cantar y quieren tener su propio micrófono, tienen que investigar eso bien. Mira, yo cuál micrófono me funciona bien, cuál es el micrófono para canto. Y van a tener un buen micrófono que es el que lo va a ayudar a tener una mejor frecuencia, un mejor sonido y toda esa cosa. Entonces, existe hay como, yo le estaba mencionando ahorita, hay varios como cosas de micrófono, o sea, polares de micrófono. Está
el omnidireccional, el subcaroideo, el hipercaroideo, línea bidireccional. Yo le mencioné mucho, o sea, arriba acerca de esa cosa. El, el omnidireccional son las más simples de diseñar construcción y comprender. Los micrófonos omnidireccionales capturan el sonido y, y prácticamente desde cualquier dirección igual, o sea, de cualquier dirección igual, o sea, a ellos no importa de allá aquí, o sea, la capturan igual la frecuencia. Su forma es esta, miren, que es como una esfera. Y aquí está la escala en la que se mueve 30, 60, de 30 en 30 y esas cosas. Luego siguen, o sea, yo nomás lo voy a mencionar como dos, creo que los patrones polares direccionales. Los patrones polares direccionales especialmente están diseñados para responder mejor el sonido frontal y también al trasero. En el caso de de los biodireccionales, mientras que tienden a rechazar el sonido que le llega de otras direcciones. O sea, los micrófonos direccionales captan la frecuencia con mejor sonido frontal, pero los bidireccionales rechazan esas otras frecuencias de direcciones y eso. Miren cómo son. Ustedes pueden ver como que tienen una curvita y, o sea, que no es igual que el otro, que, que tenía como, que era como una esfera entera, o sea, que era redondo. Mm, Un círculo. Este no, este como que es medio curvo para adentro, se entra. Pueden ver aquí. También tiene, esta es su escala de decibelios por división. Aquí la pueden ver. Como esta frecuencia la parte aquí, esas cosas. Y como le mencioné ahorita, aquí están sus ángulos de captación, ángulos de, o sea, ángulos de mínima sensibilidad y factores de distancia. El omnidireccional no tiene ángulo de mínima decibelidad y factor de distancia tiene 1.0. El el subcardioide tiene ángulo de aceptación de 1170 y nulo ángulo de mínima sensibilidad 60, así. El cardioide, aquí está. El hipercardioide, aquí está. Línea bidireccional. Y muchas gracias. Hasta aquí fue mi presentación. Eh, Mi nombre es Tiana Blanco, como lo dije al principio, y espero que les haya gustado muy bien y que puedan sacarle provecho a esta exposición y puedan aprender como yo aprendí de ella, que no sabía muchas cosas de los micrófonos. Yo pensaba que todos los micrófonos eran los mismos y que cualquier micrófono hacía el trabajo. Claro, sabía como que el de cine era diferente, porque, o sea, diferente en que es por el tubito que tenía y como la forma. Pero no sabía que para cada cosa existe un micrófono y esa cosa, y que tienen diferentes características, cada micrófono de eso. Y nada, sigan más adelante y pueden seguir investigando el tema y todas esas cosas. Muy interesante este tema y suerte.